Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí. Listo, vamos a esperar 5 minuticos y comenzamos la clase. Listo, jóvenes. Voy a compartir mi pantalla. Déjenme yo. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, eh, hoy vamos a empezar a ver una de las aplicaciones donde se usan diferentes tipos de semiconductores o metales para diseñar un dispositivo muy importante que son las fuentes de luz coherente o lo que se llaman los láseres. Vamos a escribir aquí.
Rápidamente vamos a ver los que son los procesos asociados a absorción, emisión estimulada y emisión espontánea. Emisión estimulada. Y voy a poner acá emisión espontánea. Y aquí pues, vamos a hablar un poco después de esto, voy a hablar de algunos tipos de láseres. Entonces, láseres de onda continua y los láseres ultra rápidos. ¿Ya han escuchado hablar ustedes de los láseres? ¿Qué saben de los láseres? ¿Saben, jóvenes? ¿Qué han escuchado? Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Aló? Pues sí se lo escucha, pero no, yo no he escuchado nada sobre los láseres. ¿Alguien más? ¿Nadie? Están pocos participativos, están todavía en vacaciones, parece. Muy bien. Mm, Antes de comenzar un poco a hablar de los láseres, voy a hacer un resumen para poder entrar y que ustedes vean eh, más o menos cómo funciona el dispositivo y dónde se aplica. Entonces, en resumen, nosotros durante todo el curso vimos que en general los átomos tienen niveles de energía y esos niveles de energía son niveles discretos, o sea, los electrones pueden estar en niveles, esto para el caso de un átomo, estoy pensando en un átomo con estos niveles de energía. Los electrones, caso de un átomo, pueden estar cualquiera de estos estados de energía y una forma de generar transiciones electrónicas, o sea, lo que se llama absorción, que enseguida lo vamos a ver, es que el átomo interactúe con la luz y a través de eso yo puedo generar una absorción donde la frecuencia que necesito para esa absorción, pues es simplemente la diferencia entre el estado final menos el estado inicial y esa sería la frecuencia que necesito para generar una absorción o también puedo tener una emisión. Yo puedo ir
de un estado de mayor energía a un estado de menor energía. Y ahí tendré, por ejemplo, una emisión. Entonces, ya desde ahí podemos entender más o menos qué es un proceso de absorción y un proceso de emisión. Que ese proceso de emisión se puede dar espontáneamente, que es de lo que vamos a hablar ahorita, o se puede dar por medio de una emisión, por medio de la interacción de una fuente externa con el átomo. Eso en el caso del átomo. Cuando pasamos a los cristales, ¿sí? Cuando pasamos a los cristales, entonces, en los cristales vamos a tener eh, tres tipos de, los cristales los podemos clasificar dependiendo de dos cosas. Está tan lento este computador. ¿Están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Profe, sí, todo bien. Listo. Bien. Entonces, en los cristales, cuando pasamos ya a tener un cristal, que ya es un arreglo periódico de átomos y moléculas, que lo vimos en el curso, entonces los cristales pues, van a tener esta característica. Esta característica de yo voy a tener una banda de conducción y esto es una banda, no voy a escribirlo fuera, una banda de conducción y esto es una banda de valencia. Dentro de esas bandas yo puedo tener niveles y en el caso de conductividad, ojo lo que voy a decir acá, voy a dibujar estas, dentro de las bandas yo puedo tener niveles y entonces yo puedo, mm, en términos cristalográficos, y dos cosas, los cristales yo los puedo clasificar en semiconductores, donde es muy importante esta cantidad, que es la brecha de energía. Pues si esa brecha de energía es muy grande o muy pequeña, el material va a ser un aislante o un semiconductor. Si la brecha es pequeña, pues habíamos dicho que a partir de 4 electronvoltios hacia arriba, entonces ya se considera un aislante entre, entre 0,1 y 1,2 electronvoltios o 2 electronvoltios, dependiendo del tipo de sistema, pues voy a tener semiconductores en el rango del visible y en el infrarrojo. Y si la brecha es cero, voy a tener metales. Listo. Entonces, mire que paso de un átomo que tiene niveles discretos de energía que puede interactuar con la luz, puede absorber o emitir luz, a cristales donde ya en cristales voy a tener un arreglo periódico de átomos y moléculas y ya voy a tener es banda. En los cristales yo también puedo tener absorción y emisión. Puedo tener absorción intrabanda, o sea, en la misma banda yo puedo llevar un electrón de un estado de menor energía a un estado de mayor energía. Eso es una absorción intrabanda, ¿sí? O también puedo tener absorción de banda a banda, o sea, llevar un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, por ejemplo. Listo. Entonces, en los semiconductores también voy a tener absorción, pero también puedo tener
emisión. ¿Sí? Puede ser que un electrón vaya de la banda de conducción y decaiga la banda de valencia y a través de ese proceso pues se emite un fotón. En términos prácticos, ¿en qué se usa esto? Que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. Pues si yo tengo emisión, tengo un semiconductor que sea capaz de emitir luz, entonces estoy generando lo que se llama fuentes de luz. De alguna manera estoy emitiendo luz. Ahora, dependiendo de cómo se emita esa fuente de luz, yo puedo clasificar las fuentes de luz en fuentes de radiación coherente o fuentes de radiación no coherentes. Ustedes ven que los LEDs, por ejemplo, son dispositivos donde yo tengo un semiconductor y a través de una diferencia de voltaje, yo soy capaz de generar una emisión y por eso existen LEDs verdes, rojos. Voy a mostrar acá. Yo lo muestro acá. Aquí. ¿Están viendo mi diapositiva? Hola, ¿la ven? Sí, profe. Bueno, entonces, este tipo de dispositivos, estos LEDs que se usan a diario en nuestra vida cotidiana, los semáforos, en los supermercados, en Navidad, se está usando mucho ya en la parte de teatro, en presentaciones holográficas. Sus celulares tienen un LED. eh, este tipo de LED usa un semiconductor donde el principio fundamental es la emisión. Es claro que el semiconductor pues, va a tener un get de energía que se sintoniza con esa emisión para poder emitir a una longitud de onda específica, sea azul, rojo o verde. Eso es en el caso de semiconductores que emiten luz. Ahora, es muy importante para el diseño de este tipo de dispositivos que son los LEDs, que son fuentes de luz no coherentes, que los semiconductores en general sean semiconductores de get directo, que es un concepto que también vimos en el curso, de que las transiciones sean directas y no tengan que estar mediadas por otro tipo de fenómenos como fonones o aumento de temperatura o presión. Entonces, esto es una fuente de luz, que es un semiconductor, y el principio es a través de una diferencia de potencial o de un bombeo externo, yo estimulo el semiconductor para que emita electrones de la banda de valencia, de la banda de conducción a la banda de valencia, o en estados intermedios, que ahorita les voy a mostrar, y a través de ese proceso, pues yo emito a luz. ¿Sí? Muy bien, existen otras fuentes de emisión de luz, que son las fuentes térmicas o las fuentes que a través de procesos químicos pueden generar fotoluminiscencia y en esencia a esas fuentes, mm, bueno, en el caso de la fuente térmica, el proceso es puramente térmico a través de la temperatura. Ustedes saben que una temperatura dada tiene una energía térmica específica. Esa energía térmica yo le puedo asociar una longitud de onda y yo ya sé más o menos cuál es el color o cuál es la energía de emisión de mi sistema. El sol, por ejemplo, es una fuente térmica. eh, la desventaja de las fuentes térmicas es que son fuentes que consumen mucha energía y son fuentes
que se agotan, que se acaban. Aquí en el caso del fósforo es una fuente térmica, yo prendo el fósforo y esa fuente demora menos de un minuto. Entonces son fuentes que se acaban por los procesos internos térmicos que las generan. Ah, mientras que el semiconductor, eh, usted puede tener un dispositivo que dure muchos años. ¿Sí? Eso para que ustedes tengan en cuenta, un semiconductor podría generar, podría durar muchísimo comparado con una fuente térmica. ¿Está bien? Y otro tipo de fuentes son los láseres, que ya son fuentes muy especiales. Ustedes están viendo ahí un láser verde y la característica de ese láser verde, como yo se los mostraba eh, en clase, es la alta direccionalidad y en algunos casos esos láseres pues, van a tener una potencia pico alta. Esto es un láser verde y esto es un láser a fibra, que son los láseres que nosotros hacemos en el laboratorio. En este caso el láser a fibra es un láser azul, o sea, está en la región del espectro visible, pero uno puede hacer láseres en otras regiones del espectro electromagnético y puede, dependiendo de esa longitud de onda, hay unas aplicaciones muy específicas. Es claro que si la longitud de onda está en el visible, pues son láseres energéticos. Las longitudes de onda, si los láseres emiten en el ultravioleta, son láseres más potentes. Y pues si me voy a la parte del infrarrojo, son láseres con menos energía, pero tienen unas aplicaciones en la parte de biología, química y telecomunicaciones. Entonces, un uso muy habitual de los láseres eh, está en la parte de la oftalmología. Los oftalmólogos utilizan láseres para operar, hacer algunas corrección de aberraciones y otro tipo de enfermedades visuales. Hay aplicaciones también en la parte de medicina, por ejemplo, para diseñar imágenes, uno usa fuentes de luz. En la parte industrial, láseres pulsados, láseres de CO2 se usa para hacer cortes muy bien definidos, que estos láseres tienen una potencia alta que puede cortar. Y en la parte de tele, que lo usamos para transmitir datos de información por una fibra óptica. Pero además de eso, los láseres se usan mucho para tratar de entender el comportamiento de los electrones en un átomo o en una molécula. Uno puede hacer lo que se llama espectroscopía en el tiempo y podría monitorear, entre comillas, eh, el camino, que no es un camino real de los electrones en una molécula. Eh, entonces, hay cosas muy interesantes con este tipo de fuentes de luz. Listo. Si tienen alguna pregunta, pueden ir preguntando. Es importante. Muy bien. Mm, Tuve, hola. sí, Tuve, yo tengo una pregunta. ¿Me escucha? sí escucho y por allá escucho también, están como bailando, no sé. Por allá los vecinos. Profe, ¿a qué se debe que la dirección del láser sea tan puntual a comparación de un LED? Así que ya lo vamos a ver en los procesos de emisión espontánea y emisión estimulada. Ah, está bien, profe. Eso es muy importante. Entonces, listo. Desde el punto de vista de la física, el estado sólido es eso. Uno usa semiconductores
para el diseño de dispositivos optoelectrónicos que son muy útiles y nos facilitan mucho la vida en nuestra vida cotidiana. Sus celulares tienen semiconductores, ya hablamos, yo ya les he hablado que normalmente están diseñados con hito, tienen transistores, los transistores están diseñados con silicio, algunos ya están con grafeno. eh, entonces, mire que todos los dispositivos, todos sus computadores están diseñados con transistores y los transistores tienen este tipo de semiconductores. Entonces, toda la nanotecnología, que es lo que estamos viendo hoy en día, ir a la parte de lo pequeño, todas las mejoras que cada día ustedes ven en sus celulares, en, en el mundo de la ingeniería como tal, tiene que ver con el descubrimiento de nuevos semiconductores y la arquitectura de nuevas heteroestructuras que me permiten a mí controlar, por ejemplo, el get de energía, la emisión, la absorción, todo este tipo de procesos que son los que median mm, las aplicaciones que tenemos actualmente. Muy bien, entonces es eso. En el átomo tenía niveles discretos. En el cristal tengo bandas. Dentro de las bandas puedo tener estados, pero los procesos son los mismos: absorción, emisión. Eh, Ahora, en los semiconductores, que es una cosa muy interesante, yo puedo tener lo que se llaman materiales tipo N, materiales tipo N y materiales, bueno, tipo P. Aquí voy a poner esta palabra, que es cristal. Entonces, ¿qué va a ser un cristal tipo N o tipo P? Bueno, muy sencillo. Yo lo voy a ilustrar aquí para un cristal unidimensional. Si yo tengo un cristal unidimensional, yo tengo un cristal unidimensional donde en general, pues a cada punto de red yo le voy a asociar, voy a poner un átomo. Vamos a suponer que cada átomo asociado a cada punto de red eh, tiene en su última capa 5 electrones. Supongamos que tiene 5 electrones y voy a suponer que este átomo de acá, tiene una configuración electrónica. Es 2p5, por ejemplo, suponiendo que le falta un electrón.
Entonces, ¿qué va a ser un material tipo N? Material tipo N, un cristal tipo N es, yo remuevo, quito este átomo eh, que tiene 5 electrones y lo sustituyo por un material, por otro átomo que tenga 1 o 2 electrones adicionales. Entonces, uno puede pensar en un átomo que tenga ya un electrón adicional. ¿Sí? Entonces, los materiales, los cristales tipo N son cristales donde lo que yo hago, voy a borrar esto acá, lo escribo acá abajo. Los cristales tipo N son aquellos donde lo que voy a hacer es quitar, sustituir, sustituir uno de los motivos, aquí tengo el mismo, y aquí lo que voy a hacer es, voy a cambiar ese motivo rojo por este azul. ¿Listo? Y si ese azul me da más electrones, entonces voy a llamar que el cristal va a quedar dopado tipo N. Voy a tener más electrones. Ahora, uno no hace eso con un solo átomo, con un solo motivo. Cuando hablo de motivo, pues es conjunto de moléculas o átomos asociados a cada punto de red. Uno lo que hace con un cristal es un arreglo periódico de átomos. Lo que hace uno es no solo sustituir uno, sino sustituir varios. Entonces, cuando yo empiezo a poner esos átomos azules que yo les mostré ahí, en ese caso yo sustituí ese átomo este por este, cuando yo empiezo a poner esos átomos, a sustituir el átomo rojo por los azules, suponiendo que ese átomo azul tiene más electrones, le va a donar más electrones al cristal, uno dice que el material está dopado tipo N. El cristal es un cristal tipo N. ¿Sí? Eh, que tiene exceso de electrones. ¿Se entiende eso? Ahora, vamos a suponer que en lugar de sustituir el átomo rojo por un átomo azul con exceso de electrones, yo sustituyo el átomo rojo por un átomo azul, pero con carencia de electrones. Carencia, o sea, ahí entonces tengo el átomo, el cristal. Lo que hago es sustituir. Supongamos que voy a sustituir aquí este átomo
Pero en lugar de tener exceso de electrones, le está faltando electrones. Eso es lo que se llama, cuando no tengo electrones, eso lo voy a llamar un hueco. Electrones, un hueco, ¿cierto? Y ese hueco se representa por una carga positiva. Entonces, este tipo de materiales se llaman materiales tipo P, porque tienen exceso de huecos o tienen exceso de carencias de electrones. Eso es un material tipo P, cristal, exceso de huecos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, muchos de los dispositivos que... Ah, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué le pasa a una cosa muy interesante? ¿Qué le pasa a las bandas de conducción y a las bandas de valencia cuando uno dopa el material? Bueno, uno lo que realmente hace cuando dopa el material, o sea, cuando tiene exceso de electrones o exceso de huecos, en las bandas de conducción esta es la banda de conducción, esta es la banda de valencia. Entonces, dependiendo, si uno dopa el material con electrones o con huecos, lo que hace es que generar estados intermedios. Puede generar estados intermedios muy cerca de la banda de valencia o puedo generar estados intermedios muy cerca de la banda de conducción. Y eso es súper importante porque, claro, ahí voy a tener lo que se llama, entonces, mire. Puedo tener estados intermedios cerca de la banda de valencia o estados intermedios cerca de la banda de conducción. Eso, ¿por qué es interesante? Bueno, porque yo puedo generar una conductividad eléctrica simplemente aplicando, por ejemplo, una diferencia, un campo eléctrico. Yo puedo generar una conductividad y llevar electrones de este estado a este estado intermedio sin necesidad de ir a la banda de conducción. Y lo mismo acá, yo puedo ir desde acá hasta acá, llevar un electrón de este estado intermedio, que lo voy a llamar E sub B, esto lo voy a llamar E sub A, desde acá hasta acá. Y en términos de interacción con la luz ocurre lo mismo. Yo puedo tener un electrón, puede decaer a la banda de valencia y puede emitir luz. Y acá también yo puedo tener estas transiciones. Entonces, se generan unos estados adicionales en el intermedio de las bandas que me permiten a mí sintonizar las propiedades eléctricas y las propiedades ópticas. Eso en términos de las bandas de conducción y las bandas de valencia. Ahora, uno puede juntar lo que se llama materiales tipo N y tipo P, y ahí es donde vienen las arquitecturas que ustedes vieron en sus cursos de, yo puedo tener una arquitectura, una juntura, un material tipo P, o sea, con exceso de huecos, y un material tipo N. Ahí va a pasar un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de agotamiento. Hay una región de agotamiento y con junturas tipo P, N o NP yo puedo diseñar lo que se llama un diodo. ¿Qué es lo que es un diodo?
Profe, es un semiconductor que me permite el paso de la corriente en un solo sentido. Pero si es un semiconductor, Profe, no recuerdo, pero es una, de lo jun- otro sí estoy seguro. es una juntura, porque para usted poder tener un paso, solo paso de una corriente, tenés que tener una juntura y polarizarla en una dirección específica. Profe, si no estoy mal, a eso se le llama doping, ¿cierto? Dopaje. Muy bien. Existen otro tipo de arquitecturas que son las arquitecturas ya, por ejemplo, los diodos, los LED son sistemas diseñados con este tipo de junturas. Yo puedo tener una juntura tipo PNP, PNP, que con una juntura tipo PNP o NPN, con eso es que yo diseño un transistor. ¿Listo? Que los transistores en esencia son switches, ¿no? Entonces, junturas tipo NPN. Entonces, mire que todos los dispositivos, los transistores, los diodos, están diseñados con este tipo de cristales, cristales tipo P, cristales tipo N o la heteroestructura. Ahí se va a generar lo que se llama una región de agotamiento, va a haber una manera de polarizar eh, el transistor. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora entonces voy a volver a el tema de los láseres. Bueno, vamos a hablar de los láseres, listo. Muy bien. Problemas aquí con... ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. No, eh, problema aquí con esto. Bueno, muy bien.
Bien, entonces, para entender cómo funciona un láser, ya les voy a mostrar las aplicaciones. Hay que entender tres procesos que ocurren de la interacción de la luz con la materia o lo que ocurre en un cristal o en un semiconductor. En este caso yo voy a pensar que tengo un átomo simplemente con dos niveles de energía, no necesito más para entender los procesos. Aquí voy a tener un nivel E1 y esto es un nivel E12. Y supongamos que yo tengo una fuente externa de luz que está interactuando con el átomo. El primer fenómeno que ya lo hemos visto en todo el curso es el fenómeno de absorción. Y la absorción es muy simple. Usted tiene un electrón en un estado de menor energía, viene con un fotón y simplemente el electrón va del estado de menor energía a un estado de mayor energía. Aquí absorbe. Aquí hay una absorción. Eso es absorción. Entendiendo de nuevo que la frecuencia para poder tener esa absorción es esta. Esto que ocurre en este sistema de dos niveles, acá sistema de dos niveles, ocurre también en un cristal, en un semiconductor. Yo puedo ir de la banda de valencia a la banda de conducción por absorción. ¿Ves? Esto es absorción. Existe otro fenómeno que es el de emisión, pero hay dos tipos de emisiones. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Considero el mismo sistema. Entonces, hay un tipo de emisión que se llama emisión espontánea. Entonces, ¿qué es emisión espontánea? Que el electrón, sin estar mediado por la interacción de la luz, el electrón o el átomo, decae de un estado de menor energía a un estado de, un estado de mayor energía a un estado de menor energía. Él decae y esa emisión puede ser radioactiva o no radioactiva. Es decir, puede ser que el electrón decaiga, pero que no emita luz, ¿sí? O puede ser que él decaiga emitiendo luz, se llama luz no coherente. Ya vamos a ver por qué luz no coherente. Entonces, las lámparas, el sol, los LEDs emiten, pero esa emisión es una emisión de fotones que salen aleatoriamente en todas las direcciones. Entonces, para que empiecen a ver cuál es la diferencia entre un láser y todo apunta a dar respuesta a la pregunta que hizo Brian. Entonces, esto es emisión espontánea. ¿Por qué es espontánea? Pues porque el electrón no necesita de luz para decaer, sino que a través de procesos internos, pueden ser colisiones internas entre los átomos que conforman mi sistema, él puede decaer espontáneamente. Listo. Ahora, existe una emisión que es la que va a dar lugar a los láseres y es la emisión estimulada. Entonces, ¿qué es emisión estimulada? Es esto. Yo tengo una fuente de radiación externa, ¿sí?
Es que aquí dibujo esto como para que vean que son fotones. Y tengo un electrón, pensando en el mismo sistema de dos niveles. Aquí voy a tener una energía, aquí voy a tener una energía, dos. Y entonces lo que ocurre es que eh, llega el fotón, estos fotones que ustedes están viendo acá, el electrón decae, ojo, decae por cuenta de la interacción de la luz y va a emitir un fotón idéntico, ojo, un fotón idéntico. Él decae al estado uno y va a emitir un fotón idéntico a este. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya voy a duplicar el número de fotones. Él decae emitiendo un fotón, que si yo lo comparo con el fotón de la luz incidente, esos fotones van a tener la misma energía, la misma energía. Voy a poner fotón uno, fotón 2. Van a tener el mismo momento. Y el momento, voy a dejar así, el mismo momento y van a tener el mismo grado de polarización. Entonces, mire que esto es emisión estimulada, estimulada. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en este proceso se generaron dos fotones. Ahora, cuando el otro electrón vuelve, interactúa con la luz, emite otros dos fotones, es lo que se va generando, es un proceso en cascada que se llama amplificación. ¿Sí lo ven? El primer electrón emitió uno. Después, estos dos fotones interactúan con los otros electrones. Uno de los fotones ya vuelve y se convierte en dos, ¿sí? Por medio de la emisión. Y así, uno genera dos, dos generan cuatro, cuatro generan y así sucesivamente. Entonces, ese es el proceso de emisión estimulada. Y el hecho de que los fotones tengan el mismo momento tiene que ver con esto que yo les mostraba en esta foto.
Hola, no me escuchan. Sí, profe. Este computador está súper lento, entonces, ok, entonces yo les estaba diciendo que esa alta direccionalidad, un segundo, esa alta direccionalidad es lo que de los fotones están viendo, todavía no he compartido mi pantalla, ¿cierto? Dañar. Profe, se entrecortó el audio, o sea, hace que 10 segundos se le volvió a escuchar. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Bueno, esa direccionalidad de los fotones es lo que se llama alta coherencia espacial y por eso los láseres son altamente direccionados. Ahora, el hecho de que los fotones tengan la misma energía, eso me permite a mí amplificar la luz y generar una intensidad lo suficientemente alta como ustedes lo pueden ver en estas fotos tomadas del laboratorio de nosotros en Colombia. Mm, Muy importante una cosa en el láser. Miren, miren, acá yo les muestro los tres procesos. Hay un proceso que se llama absorción, que es el que ustedes ven ahí a la izquierda, el primero, el otro es emisión espontánea, que es lo que genera ruido o luz no coherente. Por ejemplo, la luz del sol es una luz no coherente. Los fotones son fotones que se emiten en todas las direcciones, mientras que en un láser los fotones se emiten por medio de emisión estimulada. Y esos dos fotones, como ustedes lo ven ahí a la derecha, tienen la misma fase. Mire que las curvas coinciden, no hay un desfase, la misma fase, la misma energía y el mismo grado de polarización. Hasta aquí alguna duda. ¿Se entienden esos tres procesos o hay alguna? ¿No? Bueno. Ahora, para uno tener un balance, para poder generar emisión estimulada, para poder tener un láser, pues es claro que la, el cociente o la relación entre la emisión estimulada y la emisión espontánea, pues tiene que haber más emisión estimulada que emisión espontánea, porque si no, si la emisión espontánea llega a ser más alta, eh, eso significa que voy a generar más fotones anisotrópicamente en todas las direcciones isotrópicamente y eso no me va a permitir eh, generar
el tipo de longitud de onda con la coherencia espacial y temporal que yo quiero. Entonces, esa relación, como ustedes ven ahí, esa relación depende mucho de la temperatura. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que en esencia el proceso de emisión estimulada es un proceso que no se genera en la naturaleza de una manera natural. Eh, es un proceso que hay que forzarlo a través de mecanismos externos. No es un proceso habitual que uno lo vea. ¿Qué es lo habitual con las fuentes de luz que uno ve en la naturaleza? Fuentes, emisión espontánea. Listo. Eso es lo que uno observa. Pero la emisión estimulada, como son procesos donde yo necesito que se cumpla esa característica específica con los fotones, son procesos que se generan a nivel de laboratorio. Porque ustedes ven aquí, depende mucho de la temperatura y la energía. Entonces, si uno hace una expansión en series de Taylor, uno podría ver para qué valores de energía la emisión estimulada es mayor que la emisión espontánea y viceversa. Jugar con esas cositas. De hecho, es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer. Hagan la expansión de la exponencial y miran para qué valores eh, es mayor la emisión estimulada que la espontánea y para qué valores sería la espontánea mayor que la estimulada. Pueden fijar un valor de temperatura o si fijan un valor de energía pueden hacer un barrido en la temperatura. Es bien interesante ver eso. Listo. Eh, ¿Qué es lo interesante entonces cuando uno genera emisión estimulada? Que el sistema, este sistema de dos niveles, bien sea un átomo, bien sea un fluido, bien sea un semiconductor, ese sistema se convierte en un amplificador. ¿Por qué? Pues porque ustedes están viendo acá que yo tengo un fotón y con un fotón pues genero dos fotones. Con esos dos fotones voy a generar cuatro. Con los cuatro voy a generar ocho. Con los ocho voy a generar 16. Entonces estoy amplificando la luz, estoy generando más luz, más fotones. Entonces, los láseres, todos los láseres tienen un mecanismo de amplificación. O sea, uno de los elementos fundamentales para diseñar un láser es tener un medio que amplifique la luz, que la amplifique a través de emisión eh, estimulada. Ese concepto de amplificación que se ve en la ecuación que está en el recuadro, a través de lo que se llama el coeficiente de ganancia, va a depender de dos cosas jóvenes, de N2 y N1. ¿Quién es N2 y N1? Va a ser el número de electrones en cada nivel de energía. Entonces, si yo tengo que N2 es mucho mayor que N1, pues ahí estoy generando lo que se llama inversión de población. Para generar inversión de población, yo tengo que tener más electrones en el estado 2 que en el estado 1. Y en ese caso, el sistema puede amplificar. Si N2 es mucho menor que N1, pues yo, no, yo voy a tener muy pocas emisiones estimuladas y no voy a poder generar la amplificación. También esa ganancia que me da mi sistema va a depender de la frecuencia, es inversamente proporcional a la frecuencia al cuadrado. ¿Eso qué significa? Que para frecuencias altas, ese coeficiente de ganancia es muy pequeño. O sea, es más difícil diseñar un láser en el visible que en el infrarrojo. ¿Por qué? Porque en el visible la ganancia va a ser muy baja. Entonces yo voy a tener que hacer una arquitectura, diseñar una arquitectura más controlada, con más elementos para poder amplificar la luz. Mientras que en el infrarrojo, como la frecuencia es más baja, esa ganancia va a ser más alta. Por eso es que los láseres que nosotros diseñamos no significa que no se puedan diseñar, sí se diseñan, pero requieren de una arquitectura un poco más compleja. Por eso los láseres que nosotros diseñamos en el laboratorio son láseres que emiten
en la región del infrarrojo. Tienen un medio de ganancia muy específico que enseguida voy a hablar de él. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, ya entendiendo esos tres procesos, vamos a decir que un láser en esencia se compone de dos cosas, de estas cositas. Un láser tiene un medio de ganancia en general, ¿no? Un medio de ganancia que amplifica la luz y una cavidad. Ya voy a hablar de la cavidad. Con eso, yo soy capaz de generar ese rayo de luz que ustedes vieron en las fotos. Entonces, un láser tiene esas dos cosas, una cavidad. Experimentalmente uno como diseña una cavidad, pues pone dos espejos, ¿sí? Si ustedes tienen dos espejos y apuntan con un láser a uno de los espejos, con una fuente de luz, con luz a uno de los espejos, pues esa luz se va a devolver del espejo uno al espejo 2, del espejo 2 al espejo uno y así sucesivamente. Entonces, mire lo que ocurre aquí. Esto es una cavidad y una cavidad, ya enseguida un espejo uno, espejo uno, ¿no? Y esto es un espejo 2. Entonces, un láser tiene una cavidad y tiene un medio de ganancia. Acá, este va a ser el medio de ganancia. El láser más sencillo, pues ya enseguida le agregamos un poquito de dificultad. Y ese medio de ganancia, pues es un semiconductor que me permite amplificar la luz. Entonces yo a través de un mecanismo externo que puede ser luz o un mecanismo eléctrico, pues voy a generar los fotones que se van a empezar a amplificar, ¿sí? Y ese fotón viene, se refleja, vuelve y genera, y así. Entonces, mire que estoy amplificando la luz, el fotón va, viene, pasa por el amplificador, vuelve, amplifica. So que el hecho de tener esta cavidad, estos dos espejos limitando el camino óptico de la luz, eso hace que se generen unos modos específicos, que se llaman modos de la cavidad. En esencia, ¿qué son los modos de la cavidad? Si ustedes piensan, para para que lo entiendan mejor, ¿qué son los modos? Si ustedes piensan en una cuerda sujeta en dos extremos, una cuerda de guitarra, o dos personas toman un lazo en los extremos y empiezan a mover el lazo. Como ese lazo está atado a los dos extremos, yo voy a tener modos permitidos que se llaman modos estacionarios. ¿Recuerdan eso de ondas? Entonces, los modos en una cavidad son modos permitidos dados por las condiciones de frontera, en, bien sea en la función de onda o en este caso en el campo eléctrico. Entonces, la cavidad lo que hace es eh, limitar los modos que yo voy a tener en la cavidad y el láser, el amplificador, pues me amplifica la luz. Entonces, en esencia, la cavidad, ¿qué es lo que hace? Sacarme un solo modito, que es ese modo que ustedes ven en esta figura. Eso es lo que hace la cavidad, sacarme un solo modo.
Y el amplificador, pues hace lo que yo les acabo de decir, amplifica la luz amplificada, los fotones tienen una relación muy bien definida, y con eso yo tengo ya el láser. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Mire, a esto es lo que me refería con los modos. Los modos, cuando yo, los modos entre estos dos planos, por ejemplo, bueno, uno puede tener espejos de diferente tipo de arquitectura, pero los modos en la cavidad cumplen esta condición. La frecuencia de separación entre los modos cumplen esta condición. Entonces, la cavidad lo que hace es limitarme el número de modos, me da el número de modos que tengo dentro de esa cavidad. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Qué cosa? Ujú. No sé por qué no pregunta, pero bueno. Eh, muy bien. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un modo permitido en la cavidad. Mira, espejo uno, espejo 2. Mientras que este modo, como no cumple esta condición de periodicidad en cada una de las fronteras, ese modo no está permitido dentro de la cavidad. Entonces, la cavidad me limita el número de modos que yo tengo eh, en la cavidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Adicional. Ese tipo de láser que yo les mostré acá, que es muy simple, un medio de ganancia de una cavidad. Aquí tengo, es claro que hay una cosa y es que, por ejemplo, los espejos, este espejo va a tener una reflectividad del 95%, este va a tener una reflectividad del 93%, tienen que tener una reflectividad muy alta. Una parte de la luz se queda circulando dentro de los dos espejos y hay una parte que sale, que es la parte que yo mido, o es la parte que estamos viendo. Esa es la parte que estamos viendo acá, esta partecita de acá. Profe, Esta parte de la luz que estamos viendo tiene que ver con ese porcentaje de tramitancia que tiene uno de los espejos. ¿Sí? si ese porcentaje fuera el 100%, eso sería, o sea, ¿qué comportamiento tendría si fuera el 100%? No, porque si fuera así, yo lo que necesito es ver, para las aplicaciones específicas, yo necesito ver la luz, ¿no? No confinar la luz completamente dentro de esa cavidad. ¿Sí? Profe, qué pena, volvieron los vecinos. Entonces, si fuera el 100%, la luz rebotaría, por así decirlo, infinitamente, ¿o no? Uno nunca tiene un espejo con una reflectividad del 100%. Es muy difícil, ¿sí? Si tenés una reflectividad del 100%, lo que puede pasar es que la luz va a evaporar los espejos. Normalmente estos espejos son recubiertos con películas de oro o de plata. Ok. Mm, entonces, la salida normalmente del láser es de esta manera.
Es un modo muy bien definido. Esto es intensidad y esto es longitud de onda en nanómetros. Entonces, normalmente estos láseres pueden tener de ancho alrededor de un nanómetro. Entonces, mire que la salida es una función muy bien definida. Existen láseres, pues con la mayoría de los láseres tienen un perfil gaussiano y pues centrado alrededor, si es en el visible, esto puede ser 633 nanómetros, que es el rojo, o si es el verde, entonces 532, que es el láser que ustedes ven ahí. Entonces esa es la salida en el espectro para un láser de onda continua. Láser de onda continua. En el dominio del tiempo, que esa es la transformada de Fourier de ese modo, en el dominio del tiempo, uno puede ver que esto es más o menos un periodo. Entonces, esto es lo que se llama un láser de onda continua, ¿sí? Porque en el tiempo se comporta de esta manera. Ah, bueno, esto es una clase de Fourier, ¿cierto? Ustedes hicieron la transformada de Fourier de un pulso muy estrecho, ¿sí? Entonces, si es muy estrecho en el tiempo, le da esto. Muy bien. Ahora, existen láseres, que son, pues, nosotros diseñamos estos láseres, que en el dominio del tiempo se comportan, voy a dibujarlo acá, en el dominio del tiempo, láseres ultra rápidos, que en el dominio del tiempo tienen este comportamiento. Entonces vuelvo aquí, pongo, bueno, pone que haces una medida en el osciloscopio, voltaje, y aquí en tiempo. Y aquí lo que tenés son pulsos muy estrechos, muy estrechos. Pulsos muy, un pulso, un pulso, pulso. Entonces tenés ya en un láser de onda continua, mire que esto es un láser lo que se llama CW, pues CW es porque es Continuum Wave. Esto ya sería un láser pulsado. Si uno hace la transforma de Fourier de uno de esos pulsitos, si me centro solo en uno de los pulsitos, hace la transforma de Fourier y pasa al dominio de la frecuencia o longitud de onda, pues en el espectro, qué intensidad, aquí longitud de onda. Si yo hago la transforma de Fourier de este, voy a tener que en el espectro va a ser algo así, largo. Sí, mire que como es un pulso muy corto en el dominio de la frecuencia, y ese espectro uno lo puede usar para muchas aplicaciones. Ahora, para generar este tipo de efecto, para poder generar estos pulsos cortos, yo tengo que adicionar en mi cavidad algo que se llama un material no lineal o un switch. Lo agrego acá. Y ahí es donde nosotros agregamos materiales 2D como el grafeno, un material no lineal, un semiconductor.
Ese semiconductor es lo que me permite a mí generar esos pulsos a través de un fenómeno que se llama absorción saturable, que no lo voy a explicar acá porque eso no tiene que ver con óptica no lineal y no entra. Se necesitan más herramientas para poder entender ese fenómeno. Pero en esencia es eso. Eh, Miren, les voy a mostrar. Nosotros los láseres que diseñamos en el laboratorio generan este tipo de pulso en el tiempo. Son pulsos de femtosegundos. Al lado izquierdo, ustedes ven el láser. La fibra verde es el medio de ganancia. Esa fibra verde es un semiconductor eh, herbio, es una fibra dopada con herbio, una fibra óptica dopada con herbio que me permite amplificar los fotones alrededor de 1550 nanómetros. Esta fibra que ustedes ven aquí en la flecha, lo que hay sobre la fibra es grafeno, que hace el papel de material no lineal, que es lo que me permite switchar o generar los pulsos cortos. Y los espejos, en este caso no tengo esa arquitectura como también esta arquitectura, que es una arquitectura fibra, es la misma de los dos espejos, solo que la cavidad está en anillo. Y los espejos son estas cosas grisecitas que ustedes ven aquí. Entonces, parte de la luz está circulando y parte de la luz sale por acá. Yo pongo un puntero. Aquí. Entonces, el medio de ganancia es la fibra de herbio, que está aquí verde. Esto es lo que me permite el bombeo externo para poder generar esa amplificación. Esto es uno de los espejos donde hay una parte que sale, que es lo que yo mido, lo que yo veo, y hay una parte de la luz que está circulando. Esto es un controlador de polarización que se necesita porque las fibras son muy sensibles a los estados de polarización. Y aquí en esencia estoy generando ese pulso corto. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miren el efecto, sin entrar en la matemática, miren el efecto del material no lineal. El material lineal lo que hace es filtra las intensidades más altas. O sea, va dejando pasar las intensidades más altas y las que no son tan altas las filtra. Y así genera pulsos cortos. Esto es una simulación. Y este es un video que yo les mostré. Vamos a ver si me lo deja ver. Y ahí está el experimento funcionando. Está la fibra de Herbio, el amplificador, el controlador. Este es un láser externo que me permite generar esa inversión de población, esa emisión estimulada. Esto es un beam splitter, que es lo que yo les digo. Parte de la luz sale y parte de la luz está circulando. Esto es un controlador de corriente para el láser de bombeo. Y aquí es donde yo mido un OSA y un osciloscopio, un analizador de espectro en el dominio de la frecuencia longitud de onda. Y con esto yo mido la duración del pulso, que es un autocorrelador. Entonces yo aquí voy a tener dos láseres, un láser de onda continua y un láser pulsado. Vamos a ver. Ahí está el láser. Ese es un láser de onda continua. Mire que en el dominio de la longitud de onda es muy estrechito. En el dominio del tiempo es una línea, como yo les mostré. Y cuando ya introduzco el material no lineal en la cavidad, mire lo que le pasa al espectro, se ensancha y estos son los pulsos cortos. ¿Listo? Ese es el pulso.
Muy bien. Entonces, ese es uno de los temas de investigación en los que somos muy fuertes en la universidad y colaboramos con universidades en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Singapur también. Eh, Ahora, la pregunta que ustedes quieren saber, ¿dónde aplico eso? Bueno, una de las aplicaciones, nosotros, ya les voy a mostrar. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí. Bueno, Profe, disculpe, ¿por qué pulsos cortos? O sea, ¿qué se ve que tenga que ser así? porque son pulsos de femtosegundos. Entonces, un femtosegundo es 10 a la menos 15 segundos. O sea, la duración es muy pequeña, por eso se llama ultra cortos. Existen pulsos de picosegundos, microsegundos, femtosegundos, ya hay láseres que generan atosegundos. Después se llama ultra corto porque tiene que ver con la duración en el tiempo. ¿Cuánto mide ese pulso en el tiempo? Y son femtosegundos, es una duración muy pequeña, muy corta. Esa era tu Y pregunta. profe, a lo que voy, o sea, ¿qué ocurre si los pulsos no fueran cortos? Si fueran, por ejemplo, nanosegundos, milisegundos. No, entonces aquí, para que lo penséis aquí en este gráfico, si el pulso no es tan corto, este espectro va a ser cada vez más estrecho, si uno se va a la transforma de Fourier. Y eso me va, dependiendo de la aplicación, me va a limitar un poco. ¿Para qué se usan los pulsos ultracortos? Bueno, si yo tengo un pulso ultracorto, la potencia pico del láser va a ser mucho más alta. Y si la potencia pico es mucho más alta, pues yo voy a poder hacer un corte más bien, muy bien definido. Voy a poder hacer lo que se llama ablación. Ablación es hacer hacer estructuras periódicas, porque la potencia pico es muy alta. Si el pulso es corto, el espectro va a ser muy largo, entonces yo voy a poderlo usar para aplicaciones en espectroscopía, para sensar moléculas, ¿cierto? Para medir el espectro de absorción y de emisión y de vibración de una molécula. Entonces depende de la aplicación. Yo puedo tener también pulsos de microsegundos, pero esos pulsos de microsegundos tienen una aplicación específica. Entonces, el efecto de la duración del pulso está más que todo asociado a qué tan grande y tan pequeño es el espectro. Si el pulso es muy grande, el espectro se vuelve corto y pues no voy a tener nuevas frecuencias para aprovechar. ¿Me entiende? Sí, señor. Muy bien. Una de las aplicaciones bonitas que tienen los láseres es esta. Yo siempre eh, y es lo que ustedes van a ver, los que están en Teleco y algunos de electrónica. eh, bueno, igual todo lo van a ver. Tiene que ver con la transmisión de datos por fibra óptica. Cuando uno piensa en una fibra óptica, que es esto que ustedes ven aquí azul, yo se las mostré también en clase. La fibra óptica tiene un diámetro de 4 micrómetros. 4 micrómetros. O sea, es 4 por 10 a la menos 6. Ahora, piensen, ¿cómo es que uno transmite luz por una guía de onda? Se le llama guía de onda porque precisamente permite guiar la luz. ¿Cómo transmite uno óptica? ¿Qué características de fuente yo debo diseñar para poder transmitir luz por una fibra óptica? Esa era una de las preguntas que se hacían
Porque usted puede diseñar la fibra, la fibra sílica, ya sabemos cuál es el espectro de absorción, que es este que yo les había mostrado, ¿sí? Sabemos que absorbe poco en 1550, entonces, como absorbe poco en 1550, uno pensará, voy a diseñar fuentes de luz en 1550, que la absorción es bajo, o en 1600. Yo sé que ahí la fibra absorbe poco. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo diseño esas fuentes de luz? Si la fibra tiene 4 micrómetros, ¿cómo debe ser? Entonces, mire que ahí entra lo que hablábamos ahorita. Yo debo diseñar una fuente de luz donde el amplificador justo, el sistema que me amplifica, el semiconductor, emita luz en esa longitud de onda, en 1550. Debo diseñar la fuente de luz, el láser, de tal manera que se pueda integrar a una fibra óptica. Es decir, el láser que voy a diseñar tiene que ser un láser a fibra. Que si diseño un láser en óptica abierta, un láser eh, como existen muchos, pues tendría ya un problema de acoplar la luz a la fibra. ¿Por qué? De nuevo, porque son 4 micrómetros. Eh, yo debo diseñar una luz o una fuente de luz que tenga alta direccionalidad para poder acoplar toda la luz en el núcleo de la fibra. ¿Sí? Por eso es tan importante el láser. Cuando no basta con tener la fibra, hay que tener la fuente de luz para poder montar la información en esa fuente de luz y transmitirla. Y esa fuente de luz por la que se transmiten datos por fibra óptica es un láser en 1550. Algunos usan láseres de onda continua, otros son láseres pulsados, que es una de las aplicaciones que nosotros estamos haciendo en el laboratorio también, haciendo lo que se llama radio sobre fibra con un láser ultra rápido. Entonces, mire que una de las aplicaciones que tienen estos láseres es el Internet que llega a sus casas por fibra, la comunicación interoceánica. Esa es una de las aplicaciones. Mire qué tan importante. Todas las comunicaciones por fibra óptica son mediadas por luz. La luz es la que lleva la información. Por eso es que por eso es que las telecomunicaciones han dado un paso gigantesco en cuanto al ancho de banda y velocidad de datos de transmisión. ¿Por qué? Porque la luz es la que lleva la información. ¿Y quién genera la luz? El láser. ¿Qué es el láser? Lo que les acabo de explicar el día de hoy, uno de los láseres. Muy bien, preguntas hasta acá, dudas. Una fibra, la fibra multimodo tiene un núcleo mayor a una fibra monomodo. Entonces, uno sí puede acoplar más luz con una fibra multimodo, por supuesto. El asunto es que en una fibra uno va a tener pérdidas por diferentes razones. Y una de las razones para la multimodo es que uno tiene interferencia intermodal. Entonces, para transmitir información por una fibra multimodo, se tiene ese problema, la interferencia intermodal. Pero para acoplar luz, cortas distancias, la fibra multimodo es muy buena. ¿Por qué? Porque el modo del láser es más o menos igual al modo de la fibra, al monomodo, que es lo que ustedes ven acá. Una fibra multimodo, pues existe un parámetro que se llama frecuencia normalizada, que depende del radio del núcleo y de la longitud de onda, en ese caso cero, de los índices de refracción del núcleo y el revestimiento, que es lo que hace que la fibra sea monomodo.
¿Qué es esto? Este es el revestimiento que tiene un índice de refracción N2, esto es N1, y la transmisión, si uno piensa en términos de rayos en una fibra óptica, se da por reflexión interna total. Por supuesto, para que eso se pueda dar, el índice de refracción del núcleo tiene que ser mayor al del revestimiento, porque si no fuese así, la luz se saldría del núcleo por todo el revestimiento. De todas formas, hay una región que se sale, pero es muy poca, y en general la luz es muy guiada por el núcleo. Para que ustedes tengan una idea, una fibra monomodo normalmente es N1 y N2. N1 es 1.44 y N2 N1 es 1.48 y N2 es 1.44, más o menos. Entonces, la diferencia es muy baja, pero esa diferencia entre el núcleo y el revestimiento es lo que hace que la luz se guíe principalmente por el núcleo de la fibra óptica. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Hace poco un estudiante de doctorado mío finalizó su tesis y una de las aplicaciones que él hizo en su tesis de doctorado en el grupo de investigación, son las cosas se, que se trabajó, fue diseñar, utilizar un láser ultra rápido para ah, diseñar una fuente de luz supercontinuo, o sea, un espectro mucho más largo que este que yo les mostré acá. Mucho más grande que ustedes ven acá. 400 nanómetros, aquí hay 30. eh, con supercontinuos en unos 400, 500 nanómetros. Y ese supercontinuo se utilizó para espectroscopía y logramos censar cetona, que es una molécula bastante compleja, con esa fuente de luz, acetona y alcohol isopropanol. Y la idea es que esa fuente de luz nos sirva para censar biomarcadores. ¿Qué estamos haciendo también con láseres? Estamos en conjunto con un grupo de nanobiosensores. eh, a través del láser estamos estimulando o generando tiempos de respuesta en biomarcadores de cáncer. Entonces, mire que los láseres se usan mucho también para fototerapia. Eh, los láseres tienen una aplicación muy importante. Los LIDAR, ustedes han escuchado ya de los LIDAR, uno puede hacer topografía de terrenos con, con láseres. Eh, y es claro que es una tecnología que está muy de moda. Nosotros también lo usamos para estudiar fenómenos fundamentales en la naturaleza. ¿Qué significa fundamentales? Cómo interactúa un láser con un cristal y a través de fenómenos no lineales, pues se generan nuevas frecuencias, hay una dependencia en la polarización. Estudiamos también lo que se llama quiralidad. Hay materiales, de hecho hay fármacos donde si yo polarizo las luces a derecha circularmente o a izquierda, responden de una forma diferente. Entonces es un abanico de aplicaciones las que tiene eh, los láseres, por eso son tan importantes. Ok, mm, yo voy a dejar ahí. mm, el viernes voy a hablar un poco de otros dispositivos y entonces ya nos veremos en vivo y en directo en Medellín la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta, duda? Profe, y el parcial sigue quedando el viernes de la próxima semana. ¿Sí?
Sí, Listo. el parcial es ese viernes, yo califico ese fin de semana y les entrego la nota ese martes. Eh, de hecho, sí, 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 sí. Mm, sí. Mm, podemos hacer el examen. Ustedes ya no tienen clase, me imagino, ¿cierto? Profe, ¿en qué sentido? O sea, Pues otras materias. ya no tienen más materias, me imagino, ¿cierto que no? Profe, en el caso mío, sí, otros compañeros, me imagino que también, pero en el caso mío me faltan tres aparte de este. Bueno, pregunta, ¿podemos hacer el examen el viernes en la mañana? ¿O es mejor en el horario de clase para ustedes? Por mí no hay problema. Ay, pues la verdad no sé. Mm, No, ¿Alguna o hacer una encuesta como lo hemos hecho con los parciales? no, vamos a hacer el examen en horario de clase. ¿Qué ocurre? Yo tengo que entregar notas el lunes por tardar el 21. Entonces, lo hacemos el 21 y el lunes damos la revisión. Pues las dudas que tengan sobre. Listo. Listo, profe. Bueno, que tenga una feliz tarde. Hasta luego. Igualmente, profe, hasta luego. Profe, gracias. Luego.